Bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por este tiempo que nos has dado. Te agradecemos por todas las bendiciones también que tú nos otorgas, Señor, principalmente las espirituales, que muchas veces no las valoramos, Señor, como debería de ser. Te pedimos, Señor, que tú perdones cualquier pecado que tengamos que hayamos cometido, Señor, que seas tu Espíritu Santo el que nos redarguya, el que nos lleve a ese arrepentimiento, a reconocer que necesitamos de ti en cada momento, Señor, que necesitamos de ti para que podamos hacer tu voluntad, Señor, a través de tu palabra que nos has dejado, en la cual siempre es nuestra dirección, nuestra guía, Señor, nuestro consuelo. Padre, a través de ella pues podemos conocerte cada día más, Padre. Te pedimos que nos lleves a ser obedientes a ella, a ser humildes, Señor, a ser piadosos, a reconocer nuestras faltas, Señor, también delante de los demás, Padre, para que demos testimonio de ti, Señor, reflejando que somos sal en esta tierra, luz, Padre, que reflejamos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él, por su sacrificio, Padre, que sin Él no estaríamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues buenos días nuevamente. Disculpa, es que acabo de tomar un medicamento que me mandaron y como primero me mandaron media pastilla y luego ya completa, pues ya saben, ¿no? Luego hay efectos ahí secundarios en esos medicamentos. Y luego que descansamos 2 semanas, bueno, dice que descansamos, ¿verdad? Ahí fueron vacaciones obligatorias, dicen. Un poco pesadas, pero gracias a Dios ya hay todo bien. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con esta clase de vicios y virtudes, que como hemos ido viendo, pues los vicios realmente son pecados, ¿verdad? Se les llaman así. Y pues las virtudes, hasta cierto punto, pues todo proviene del Señor, que hemos estado también meditando, reflexionando en eso, y que hasta el momento, hasta el día de hoy, esperemos que el Señor siga mostrándonos, ¿verdad? Y sobre todo, pues fortaleciéndonos en esas virtudes que nos ha Él otorgado para poder llevarlas en obediencia, ¿no? Y sobre todo en amor a Él, hacia los hermanos, que pues sabemos que no es tan sencillo, pero su Espíritu Santo es el que nos da esa fortaleza, ¿no? Eso es lo que pues debemos de estar meditando y siempre pidiendo al Señor, ¿verdad?, para que no caigamos en esos vicios, en esos pecados. Y veíamos que principalmente el orgullo, ¿no? El orgullo siempre va a estar en nuestras vidas, siempre se va a manifestar de una u otra manera. Y veíamos, ¿no?, esas manifestaciones en nuestra manera de hablar, en una mirada, en una reacción, ¿no?, cuando muchas veces alguien nos dice algo. Y aunque esa reacción, esos comentarios, gestos sean ofensivos, pues muchas veces nos llegaría a molestar, ¿no? Y es donde entra el enojo, donde entra la ira en ocasiones. ¿Y qué es lo que nos pide Dios, no? El cómo debemos de manejar ese enojo. Y veíamos que sobre todo es cuando son personas que más nos conocen, ¿no? En la casa, en un trabajo, en la misma iglesia, nos van conociendo, vamos conociendo a los hermanos, nuestras reacciones, nuestros pensamientos muchas veces, nuestras actitudes, ¿no? Demuestran mucho nuestras actitudes en ese sentido, ¿no? Algún gesto, o sea, hay tantas cosas que muchas veces pasamos desapercibidos y que nosotros ya estamos tan acostumbrados a expresarlo que ya normalizamos todo, ¿no? Ya lo hacemos normal, ya creemos. Es más, las mentiras, ¿no? Veíamos también parte de esa mentira, cómo es ya tan arraigado también en nosotros que nos es fácil mentirlo, ¿no? Y sobre todo nosotros como hijos de Dios, nos hemos cachado, hasta bíblicamente manipulamos, ¿no? Muchas veces yo me he dado cuenta en mi vida, ¿no?, cómo cae uno en esa situación de tratar de sacar
provecho muchas veces de la palabra, ¿no? Poco, mucho que uno conoce lo va haciendo. Pero también de la otra parte, ¿no? Como vemos cómo los mismos hermanos, otras personas, no solamente de esta iglesia, de otras iglesias, sobre todo pues manipulan, ¿no? Mienten a través de la palabra. Y son evidentes, las cosas están ahí, son evidentes y lo hacen, ¿no? O sea, hacen esa mentira constante, que bueno, todos mentimos, también no podremos decir que no, y el Señor nos lleva a hacer cada día menos eso. Después de ir conociendo su palabra, pues yo creo que esa es parte de nuestra responsabilidad, el seguirlo haciendo, ¿no? Y meditar en eso cada vez que va a comenzar mi día, ¿no? Y cada vez que termina mi día, pues qué fue lo que hice, ¿no? Como dice el Señor, no os hagáis, porque sabemos lo que es bueno y es malo, ¿no? O sea, sabemos, hay una conciencia ya ahí que Dios ha abierto, que Dios ya ha quitado del pecado y que nos permite ver muchas cosas, más cuando estamos expuestos a ella, ¿no? Entonces el Señor pues ha ido, esperemos que siga trabajando, ¿no? En nuestra vida, en ese proceso de santificación, y veíamos obviamente otros de esos tipos de vicios, virtudes, la pereza, ¿verdad? También la humildad, que debemos reconocer todo, y pues para todo eso pues sabemos que necesitamos pues tener una fortaleza, ¿verdad? Una fortaleza que viene de Dios, que es parte de Dios. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ¿no? Debes de tener fortaleza, ¿no? O pídele fortaleza al Señor para ciertas situaciones. ¿Qué se nos viene en la mente? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablan de fortaleza? Uh-huh. ¿Algo que, perdón? Algo que te anime. En este caso sería la palabra que te redarguya. Uh-huh. Eso es lo que a ti te viene a la mente. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues sí, muchas veces la fortaleza, cuando nosotros ya en el contexto que tenemos como hijos de Dios, pues se nos viene a la mente eso, ¿verdad? Dicen alguna fuerza interior, ¿no? Algo que te redarguye, que dice, también menciona Dan, el hermano Juan, también hay parte de la fortaleza. Y desde una perspectiva bíblica, pues es un tema fundamental, ¿no? Para la vida cristiana, para cada uno de nosotros, porque eso nos revela en dónde se encuentra el verdadero sostén del creyente, ¿no? Esa fortaleza. Y normalmente para el mundo la fortaleza es la cuestión física, ¿no? Principalmente. Y vemos que a través de esa fortaleza, pues muchas personas caen en abusos, ¿no? Cuando vemos que tienen fuerza física, pues sabemos que abusan de esa fuerza, ¿no? Y pues es algo que a través de la palabra vamos viendo que pues no importa, ¿no? Bíblicamente, para nosotros la fortaleza, como decía la hermana, es algo interior, pero eso proviene del Señor, ¿no? Toda esa fuerza que hay proviene de nuestro Dios, no es de nosotros, no es como se dice coloquialmente o nuestro ya lenguaje cristiano que tenemos, ya no es la carne, ¿no? Lo que lo hace, que esa es la diferencia. Entonces, pues todo humano, pues sabemos que nos cansamos, ¿no? Hay cansancio físico, que eso es algo que sucede, ¿no? Y muchas veces podemos experimentar esa debilidad, tanto en lo físico, pero el Señor, pues vemos que es nuestro refugio hasta en eso, ¿no? Muchas veces Él también, de esa manera sobrenatural, hablando, pues nos puede fortalecer para algo, ¿no? En cuanto a lo físico, no digamos a lo emocional, ni mucho más a lo espiritual. Entonces, por eso la fortaleza bíblica no se basa pues en una autosuficiencia, ¿no? En lo que uno solito puede hacer, sino nos lleva o nos va a llevar a reconocer la necesidad constante de Dios en cualquier momento.
porque muchas veces ese es yo creo, como hijos de Dios, y la mayor parte del tiempo que tenemos, ¿no? Hacer a un lado a Dios en una decisión, en una situación que estamos teniendo de aflicción, de conflicto, de prueba, ¿no? Es donde hacemos a un lado al Señor. Siempre queremos actuar a nuestra manera, ¿no? Siempre queremos realizarlo nosotros mismos, porque tenemos el conocimiento, porque tenemos un don, ¿no? Por ejemplo, muchas veces eso es lo que uno abusa de eso. Es que yo soy hábil para esto, Dios ya me dio un talento, ya me dio un don, y pienso que esa es mi fortaleza, ¿no? O sea, mi fortaleza no es del Señor. Cuando alguien me dice, es que tú pues tienes un dominio propio, bueno, no me lo dicen así, ¿verdad? Sino controlas tus emociones. En la actualidad hemos hablado que dicen, tienes inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta a esa persona, no? Digo, ¿es gracias a Dios? ¿O solamente o me quedo callado? ¿O digo, pues sí, ¿no? Sí lo soy, sí controlo, ¿no? Es una no digo de mis virtudes, son unas de mis fuerzas, fortalezas, otra vez de mis fortalezas. No agradezco al Señor por lo que me está dando, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de meditar en cómo estamos pues definiendo y valorando esa fortaleza que nos permite pues enfrentar, ¿verdad? Sin perder la fe, cualquier situación, resistir a las tentaciones, perseverar en medio de la adversidad. También nos ayuda muchas veces a responder con paciencia, con amor, con ese dominio propio, ¿no? Cuando las circunstancias son difíciles. Y siempre las circunstancias difíciles en ese momento es donde pasa la prueba y muchas veces cómo reprobamos, ¿no? Ahí es donde vemos esa madurez que Dios nos va dando poco a poco en la respuesta, no en lo que tengo en la mente, ¿no? Porque a lo mejor tengo el concepto, pero pues ya en ese momento preciso es donde pues eso ya no estoy llevándolo a cabo, ¿no? Entonces ahí es donde debo de vigilarme a mí mismo, ¿no? En mis reacciones, en mis pensamientos, en todo ahí es donde debe ser uno fuerte, ¿no? Y esa fortaleza pues es de Dios, y obvio, esto pues no significa que vamos a negar, por ejemplo, el dolor, ¿no? Que pueda ocasionar muchas situaciones, sino vamos a llevarlo delante del Señor con confianza y con humildad, ¿no? Reconociendo la incapacidad de nosotros, nuestra torpeza, pero la necesidad de Él. Entonces la verdadera fortaleza se manifiesta cuando el creyente decide permanecer firme, aun cuando nuestras emociones cambian. O sea, no estamos invalidando, no se debe de invalidar la emoción, el sentimiento. Ahí están, pero Dios es el que nos va a llevar a sostenernos en esta parte, ¿no? Y esto pues vemos que es por la gracia de Dios, por la gracia divina de Dios. Entonces, en tiempos de incertidumbre, la palabra de Dios nos recuerda que Él nos está fortaleciendo, ¿no? Eso es lo que nos da la palabra de Dios. Ayuda y sostiene a quienes confían en Él. O sea, cuando nosotros confiamos en Él, nos va a ayudar siempre en esa situación. Entonces, por esta razón, pues estudiar esta virtud de la fortaleza desde una perspectiva bíblica va a permitir corregir muchas ideas equivocadas de lo que tenemos, ¿no? A lo mejor no ideas, sino ya lo practicamos, decíamos, ya lo normalizamos, se dice coloquialmente también, pues ya lo hacemos empíricamente. Lo hago porque pues ya veo que alguien más lo hace, ¿no? Porque veo que pues le sale bien, entonces lo hago, pero no reflexiono siempre el por qué lo estoy haciendo de las cosas, ¿no? Y eso pasa normalmente en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Nuestros hijos muchas veces nos imitan en esas situaciones, pero no los llevamos a reflexionar el por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, sí es un ejemplo mío correcto delante de Dios, pero el por qué lo estás haciendo. Por eso venimos generación tras generación con esas actitudes, haciéndolas, ¿no? Continuamente, pero no reflexionamos.
y es por eso que no damos la gloria al Señor. Entonces el tema nos lleva a comprender, o nos va a llevar a comprender la fortaleza verdadera, que no proviene de nosotros, ya lo mencionamos, sino de Dios mismo, ¿no? Quien renueva nuestras fuerzas. Entonces vamos a leer algunos versículos antes de iniciar, como saben, antes de la definición, lo que no es la fortaleza. Entonces alguien, si me ayuda a leer el Salmo 46, versículo 1. Gracias, hermana. Entonces ahí el salmista, ¿verdad?, que nos lleva siempre, comenzando desde el primer versículo, reconociendo quién es el amparo y quién es la fortaleza, ¿no? Y dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego más adelante dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, ¿no? O sea, Él nos va a llevar a no tener ese temor, y eso es parte de lo que vamos a ver cómo en medio de temores, de miedos, el Señor nos está fortaleciendo. Efesios 6:10, también alguien más que me ayude, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10, de favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, hablando ahí de la armadura de Dios, dice fortaleceos en el Señor. Aparentemente, así de primera vista, parecería ser que nosotros somos los que vamos a sacar esa fuerza, ¿no? Pero aquí esa palabra de fortaleceos o esforzarse, que también vamos a ver en el Nuevo Testamento, lo que implica es ser fortalecidos, es ser fortalecidos. Y eso no viene de nosotros, sino es de Dios. Él es el que nos va a fortalecer, no nosotros. Él es, por eso dice, la palabra significa ser fortalecidos, literalmente. Él es el que nos va a dar la fuerza. Y Isaías 40:31, ese yo se los leo. Dice, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Y esa palabra es lo mismo, ¿no? El esforzar es que el Señor es el que nos va a fortalecer. Van a ser fortalecidos. Entonces, la Biblia en estos pocos versículos nos muestran que la verdadera fortaleza puede mantenerse incluso en la debilidad, ¿no? Porque el poder de Dios se perfecciona cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Y eso lo decía Pablo, ¿no? Si se acuerdan, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 y 10, en 2 de Corintios, si quieren se los leo, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo reconocía eso, ¿verdad? En los versículos anteriores vemos que él menciona que lo habían llevado ahí al tercer cielo, ¿verdad? Hablando de él mismo. Y el Señor, pues, ahí es donde dice, ¿no?, que él ha orado tres veces, ¿no? Y el Señor le sigue teniendo ahí, dice, el aguijón en la carne. Entonces, ahí en esos versículos, pues el Señor quiere mantener a Pablo humilde, ¿no? Lo quiere mantener humilde en ese sentido, y pues vemos cómo utiliza ese sufrimiento en el cual está padeciendo, ¿no? Y él utiliza ese sufrimiento para que él sea, pues, reconozca realmente todo lo que viene del Señor. Entonces,
vemos que él estaba metido en esa tristeza, porque aparte pues los corintios estaban hablando mal de él después de que escribió la primera carta a los corintios, los primeros 14 capítulos, pues es para mostrarles sus errores que tenían, ¿no? Ya en el capítulo 16, pues ya 14, 15, 16 ya les empieza a mostrar lo que deben de hacer con todo lo que estaban haciendo equívocamente, ¿no? Porque ellos asumían y le daban la fuerza, el poder a ellos mismos, ¿no? A su conocimiento, a lo que estaban realizando, pero la realidad es que no lo estaban reconociendo ante Dios. Entonces ahí vemos cómo Dios es el que lo lleva a ese sufrimiento para hacerlo humilde, ¿no? Porque eso es lo que utiliza Él. El sufrimiento para nosotros que el Señor utiliza es para hacernos humildes. Ese es un punto importante. También nos acerca como creyentes más a Él en ese sufrimiento que estamos sucediendo, lo que estamos pasando. Nos muestra su gracia, que eso es lo que vemos también cuando sufrimos, ¿no? Y es donde nos da Él la fortaleza. Y el Señor pues perfecciona su poder, ¿no? A través de ese sufrimiento en nosotros, perfecciona su poder a través de nosotros. Entonces vemos cómo el sufrimiento pues es algo que como hijos de Dios pues vamos a pasar, ¿no? Vamos a atravesar. Y eso es más, muchas veces hasta para los no creyentes que dicen que por qué les pasan cosas buenas, cosas malas a los buenos, pues obviamente porque todos somos pecadores, ¿no? Pero utiliza ese sufrimiento precisamente para eso, para ser humildes, para acercarse a Él. Entonces Pablo ahí lo está reconociendo y ahí él reconoce que esa fuerza proviene del Señor, proviene de Él, aunque le había dado el apostolado, le había dado esas visiones, pues él en su interior yo creo que quería sentirse superior, ¿no? Sin embargo, pues ahí lo mantiene el Señor. Entonces vemos ahí cómo es la necesidad de Él y Pablo reconoce en nuestras debilidades. Entonces vamos a ver lo que no es el orgullo, la fortaleza. Y una de esas pues no es el orgullo, ¿no? No es algo que muestre a alguien. Alguien cuando se muestra orgulloso no es que sea fuerte. Alguien que se muestra de esa manera orgulloso podrían decir es que él es muy fuerte, ¿no? Es más, muchos dicen que ese tipo de personas o tendemos a decir es que tiene el carácter fuerte, ¿no? O no, vemos personas que son racias, duras, con gesto así, enojón, y es que tiene el carácter fuerte. Y hace poco, sin querer, vi ahí un pequeño video en donde pues un japonés, últimamente andan de moda los japoneses, ¿no? Aquí en México, pues su cultura que traen, ponía como ese ejemplo, ¿no? Dice, es que dicen que tiene un carácter fuerte. Dice, entonces tú ves a un anciano y llega alguien y lo ofende y lo golpea y él en vez de reaccionar no hace nada, ¿no? Y dicen es que es muy débil, ¿no? O sea, por su edad pues, y fortaleza física pues es débil, pero pues no tiene carácter. Dice, no, lo que pasa es que el que dices que tiene carácter fuerte es temperamento, es lo que tiene fuerte. Y es inmaduro, o sea, está siendo inmaduro. Y él es maduro porque está conteniendo, tiene dominio propio, porque bien podía reaccionar, pero no. O sea, esa es la debilidad. Entonces, cuando alguien vemos que es orgulloso, no es que tenga fortaleza, no tiene fortaleza. De hecho, lo que el Señor quiere a través de esto, pues es el quebrantamiento, ¿no? El quebrantamiento de ese orgullo, para reconocer, ¿no? que necesitamos de Él, ¿no? Y eso, por ejemplo, dice Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia, lo veíamos en la clase del orgullo, y antes de la caída dice la altivez de espíritu. Entonces el Señor siempre busca que no sea orgulloso. Por eso alguien orgulloso no es que sea fuerte, sino al contrario, hay una inmadurez enorme en su vida, ¿no? No es dureza emocional, tampoco es esa dureza emocional. No es un dominio propio, no confundamos el dominio propio, que viene a través exactamente de su Espíritu Santo y lo que estamos viendo, que Él es el que nos fortalece, sino que ellos controlan, que veíamos otra vez, controlan
la parte de sus emociones. No voy a llorar, ¿no? Por lo general la mayoría de las veces los hombres, no lloro, ¿no? Todavía existe eso. No lloro, no muestro que tengo una emoción, un sentimiento para con mi esposa, ¿no? O sea, no la voy a abrazar, no la voy a tomar de la mano, en la calle, mucho menos en público, ¿no? Todavía hay de esa parte, ¿no? No voy a mostrar una caricia a mi hija, a mi hijo, no, porque pues para que vean que soy fuerte, ¿no? Que no me dejo dominar por esas emociones. Entonces, no es esa dureza emocional, y podemos ser cualquier tipo de emoción, ¿no? Que podemos estar invalidando, ¿no? Y reprimiendo, porque ni siquiera es ahí tener contenido, reprimiendo esa emoción. Entonces el Señor pues siempre nos da y nos dice que hay tiempo para todo, ¿no? Para reír, para llorar, ¿no? Para bailar, hasta dice, ¿no? Ahí en Eclesiastés 3:4, ¿no? O sea, ahí vemos como sí hay emociones. Entonces alguien no es fuerte porque no muestra sus emociones. Y también alguien que es terco, pues no explica que sea fuerte, ¿verdad? Esa terquedad que dice, no, las cosas son así, ya sea de una manera muy bonita, muy diplomática o muy fuerte, ¿no? Pueden decirlo. Entonces vemos cómo son tercos, ¿no? Esa necedad que pone el hombre, no es que sea fuerte él. No es independencia de Dios tampoco, el no depender en tomar decisiones de Dios, el no depender de Dios en cualquier situación que nosotros estamos atravesando. Dice el Proverbio 3:5, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, no es alguien independiente. Y veíamos también la parte de la prudencia, ¿no? Que viene a través de la sabiduría, el discernimiento, y para tener esa prudencia, pero la sabiduría proviene de Dios y el discernimiento también es el que nos da Él a través de su palabra. Entonces, vemos cómo todo eso que hemos visto pues sirve para encontrar esa parte de la fortaleza y de dónde viene. Pero lo que no es independencia de Dios. El no tomar en cuenta a Dios en mi vida, ¿no? En cualquier situación. Aún, sobre todo como hijos de Dios, es lo que decimos, hacemos a un lado. Hacemos a un lado al Señor en cualquier situación. No es negar el dolor ni aparentar que nada sucede, ¿no? O sea, el dolor que estás sintiendo en ese momento. Porque muchas veces podemos llegar a confundir, y a lo mejor últimamente se ha vivido lo personal con algún hermano, pues tienen un dolor, ¿no? Ya sea por una pérdida, ya sea por una enfermedad, y pues hay muchas veces que dicen, ánimo hermano, pues ¿cuál ánimo, no? Pues está sintiendo en ese momento, y es válido que lo sienta, ¿no? Es válido que tenga esa emoción, o sea, sí hay que llevarlo hacia el Señor, ¿no? O nosotros mismos, sí es válido que tengamos esa emoción, pero refugiarnos en Él. Porque muchas veces, no, pues estoy bien hermano, no pasa nada, Dios me bendice, Dios me fortalece, pero nada más es muy superficial. Quizás para no ser criticados, ¿no? Más si es el pastor, ¿no? Así no, pues no. O sea, no. O sea, todos tenemos esa situación y muchas veces la reprimimos. Exactamente, porque no vayan a decir que soy débil, que soy inmaduro, que pues obviamente pues ya tantos años en el Señor y no pasan esos momentos de debilidad, y es donde vemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. En esos momentos, en una enfermedad, en una pérdida, ahí es donde más tenemos esa necesidad del Señor, ¿no? Entonces no es negar el dolor pues va a estar ahí y podemos decirlo, pues sí, siento dolor, siento esto. No es controlar todo con las propias fuerzas. No es controlar cualquier situación en mi vida, en mi trabajo, con mi familia, ¿no? En la misma iglesia. No es yo quiero tener el control. Y muchas veces es muy claro con las personas que quieren tener el control, ¿no? Porque se ponen exactamente tercos, dureza emocional, orgullo.
Y repito, ¿no? Ahí, aunque tú utilice un tono de voz muy suave, muy calmado, puedo querer manipular y tener ese control. Y no se lo dejo a Dios. Y puedo llegar, pues es que ya con mi esposa, es que ya oré y el Señor nos manda esto, ¿no? Cuando en realidad estoy orando, podría estar haciéndolo, pero para tener ese control yo. Mi voluntad, no la del Señor. Entonces, ahí es donde muchas veces también vemos la necesidad del Señor. Alguien que quiere controlar es porque aquella persona, aquella situación, pues exactamente él no puede en su momento hacerlo. ¿Y de quién dependemos en ese momento? De Dios. Es que quiero que mi esposa pueda ver esta situación en su vida, ¿no? O mi hijo, ¿no? Que anda de aquí para allá, o como que anda entre azul y buenas noches, ¿no? Se dice ahí coloquialmente. Y como yo ya no tengo el control, pues quiero manipular. Entonces, ahí el Señor, ¿de quién vamos a depender? De Dios. Ahí es donde debemos de depender de Dios en esas situaciones. No es reaccionar con ira o imposición, que esa es otra, ¿no? Muy, muy común. Con ira y con imposición no debemos de reaccionar. Entonces eso no es ser fuerte tampoco, porque muchas veces es lo que sucede, ¿no? Un ejemplo, en el trabajo normalmente se da, ¿no? Dicen coloquialmente, es que ya llegó con el charolazo, ¿no? Dice el jefe que hagas esto, ¿no? O si no haces esto, pues lo van a escalar hasta la dirección y bueno, pues ahí a ver qué deciden, ¿no? O sea, ya entra la manipulación, ya entra toda la reacción y entra la ira, ¿no? El miedo también que están metiendo. Entonces ahí es donde sucede, ¿no? Eso, o sea, utilizamos estas situaciones para que meter ese control, ¿no? Y reaccionar obviamente con esa ira. Un jefe es lo que hace cuando alguien no le hace caso, ¿no? Se enoja y muchas veces grita, dice palabras que no deben de ser. ¿Y qué es lo que sucede? Pues amenazan al empleado, ¿no? Es lo que hacen, lo amenazan. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Un padre, ¿qué es lo que hace normalmente? Cuando el hijo anda pues ahí choquezón, pues gritas, levantas la voz en ocasiones, ¿no? Y te impones. Yo le decía a uno de los compañeros con el que trabajaba ahí, le decía, es que no hay necesidad que yo venga y grite y diga una grosería, puesto que ya te dije qué es lo que necesito. Y te di las herramientas y te expliqué y te di lo necesario. Entonces, ¿por qué no lo haces, no? Y las consecuencias, no te estoy amenazando, pero pues hay consecuencias. Pero nuestra tendencia es a imponer, a gritar, ¿no? En la casa también con nuestra esposa. O a lo mejor es al revés, ¿no? La esposa con el esposo. Puede darse. Entonces no dependemos ahí de Dios, de esa fortaleza de Dios. No hay necesidad, de veras, no hay necesidad en que nosotros gritemos, imponga uno. No es ausencia de miedo, que es lo que veíamos, ¿verdad? No es que no puedo tener temor yo en cualquier momento, en cualquier situación. Dice el Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Y ahí vemos el salmista cómo expresa esa emoción, ¿no? Ese temor, o sea, tengo miedo, pero ¿qué? Me lleva a confiar en ti. Porque conozco quién eres. Porque sé quién eres, cómo actúas, cómo me has librado de todo. Por eso voy a tener miedo. Tengo temores. Y eso es lo que muchas veces debemos de manifestar hacia los demás, ¿no? En un sentido positivo. Por ejemplo, con los hijos, ¿no? Los hijos, que es lo más cercano, pues ellos deben también saberlo, ¿no? No para manipularlos, no para hacerlos sentir presionados, angustiados, sino para que vean que hay una emoción. Para que vean que hay esa parte de dependencia de Dios. Porque van a ver nuestra reacción, ¿no? ¿Tienes temor y qué hace mi papá, mi mamá? Pues ora, ¿no?
está orando, lee la palabra, está hacia con Dios. No es oculto mi emoción, no tengo temor, ¿no? Sí hay. No es autosuficiencia espiritual, que es lo que veíamos también. El no depender en el sentido espiritual de Dios. Es que esto es más humano, ¿no? Estas decisiones yo las puedo tomar. Y en toda nuestra vida se involucra a Dios, en toda nuestra vida. En cualquier situación se involucra a Dios en nuestra vida. Entonces, la fortaleza vemos que no es orgullo, no es dureza emocional, no es terquedad, no es nada de eso que normalmente estamos acostumbrados a ver y muchas veces hasta hacer nosotros, ¿no? Y ahí es donde debemos de reflexionar nosotros, meditar. ¿Qué de esto estoy haciendo yo? Dice Zacarías 4:6. Bueno, alguien ayúdame, ¿no?, a leerlo, Zacarías 4:6. Entonces respondió Yahvé diciendo: esta es palabra de Jehová hacia el profeta, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias. Entonces vemos cómo enseña Dios que la obra no se realiza, ¿verdad? Es muy claro, con la fuerza humana ni poder personal, sino con el Espíritu de Dios. Y la palabra vemos en el Antiguo Testamento cuántas veces no hizo, ¿no? Con los muros de Jericó, no necesitó tanto y algo tan sencillo que hicieron, ¿no? Aparentemente ahí, y cómo los derribó. Pero también vemos cómo mismo David, reconociendo que Dios es el que le daba la fortaleza, es el que le daba la victoria, ¿no? Él cuántas cosas no pasó, cuántas cosas no vivió, experimentó, y tenía ese conocimiento de que Dios lo hacía. ¿Qué es lo que manda hacer? Un censo, ¿no? Para ver cuántos ejércitos tenía y cuántos varones había. Y esa decisión que hizo a un lado a Dios, porque ni siquiera Dios lo mandó, le causó una situación terrible. Murieron muchos. Murieron muchos. ¿Por qué? Porque estaba confiando en lo que él tenía, ¿no? En el ejército. Y ni siquiera era de él, era el Dios, se lo había otorgado. Entonces en su interior lo vio. Es más, uno de sus generales dijo: es que esto Dios no te lo pidió. O sea, todavía el Señor utiliza a alguien y dice: no, Dios no te lo pidió. O sea, desiste de eso. Y él, pasaron meses y todavía insistió: no, tienes que hacerlo. O sea, pasaron meses, ya había pasado su pecado con Betsabé, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, me confundí ahí. Entonces, vea, también después de un año él vio el pecado. Bueno, se lo mostraron. Aquí uno de sus generales igual le dijo: es que es pecado, o sea, Dios no te lo está mandando, ¿por qué lo haces? Por confiar en él, porque creía que era su fuerza. Y fue lo que sucedió, ¿no? Dios, si recuerdan ahí si no mal recuerdan, en Crónicas, bueno, viene en Crónicas y en Reyes y Samuel, si no mal recuerdo, le da 3 opciones. ¿Qué quieres? ¿Que te persiga tanto tiempo tus adversarios? ¿Que padezcas hambre tanto tiempo con todo tu pueblo? ¿O que el ángel del Señor venga en 3 días? Y no aguantó ni un día, porque el Señor mandó a ese ángel y empezó a exterminar a muchos a través de una enfermedad. Y él es cuando se arrepiente y clama a Dios, ¿no? Y reconoce. O sea, esas decisiones que nosotros muchas veces queremos tomar por nuestra propia fuerza nos conducen a algo. Esas son las consecuencias. Entonces vemos cómo el Señor nos lleva siempre a reconocer la necesidad de Él en todo momento. El Salmo 27 pues también contrasta ahí la confianza en los recursos humanos con la confianza en el hombre, en el nombre del Señor, mostrando ahí que la fortaleza no depende de esos medios visibles. Vamos a leerlo. Ahí Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces vemos ahí la confianza que estábamos hablando, ¿no? No en nuestras fuerzas, pero sí en el Señor.
Entonces, no es fortaleza decir yo puedo solo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer solo. De acuerdo a lo que ahorita veíamos de lo que no era fortaleza, porque muchas veces es lo que decimos, yo puedo solo. Eso no es una fortaleza, yo puedo tomar una decisión. Cuando la realidad muchas veces, o lo que siempre necesitamos es la oración, consejo muchas veces o ayuda de otros creyentes. Yo en mi matrimonio puedo, ¿no? Yo no necesito tomar un consejo. Cuando mi matrimonio está, pues mal, ¿no? Pleitos continuos, decisiones incorrectas. Y digo, no, pues no necesito, yo puedo solo. Pues podríamos uno solo cuando realmente está pegado uno con el Señor, ¿no? Y cuando uno es obediente al Señor. Porque dice el Señor ahí en Juan, en primera de Juan, que pues su palabra no es pesada, ¿verdad? Dice, es ligera mi carga. Pero el corazón es el difícil, el corazón del hombre es difícil. Guardar del dolor y aparentar que está bien en lugar de abrir el corazón delante de Dios con sinceridad. Porque ya no siquiera es con los hermanos, con mi esposa, con mis hijos, sino con Dios, ¿no? No soy capaz de decir con sinceridad el dolor que tengo, ¿no? A través de mi pecado, porque muchas veces por mi pecado siento ese dolor. Si no se lo manifiesto a Dios, no voy delante de Él y me humillo, ¿no? Imponer la propia opinión en una conversación familiar, ministerial, creyendo que ceder es una señal de debilidad. ¿Se han encontrado con eso, con alguien? No, es que mira, no, y están y duro, y te dan un buen de argumentos, y no, y de ahí no lo sacas. No es capaz de decir, sí, tienes razón, yo estoy equivocado. No, más cuando tenemos autoridad en cualquier sentido, hombre o mujer, no lo decimos. No decimos con un hijo, ¿no? Sí, me equivoqué, ¿no? No tenía que haberte regañado, ¿no? Por algo que no, a lo mejor. O con mi esposa, no, sí, yo me equivoqué, pues perdóname, ¿no? En el trabajo, ¿no? También dicen, no, me equivoqué, esto no tenía que haber sido así, cuando tomé una decisión. Y en cualquier ámbito, ¿no? Vemos que quieren imponer su propia opinión. Entonces ahí es donde vemos muchas veces lo que no es esa fortaleza, ¿no? En esas actitudes, ya un poquito más práctico en esas actitudes que tenemos. Reaccionar con enojo para demostrar autoridad, que ya vemos cuando la Biblia enseña que el dominio propio vale más que la fuerza impulsiva, ¿no? Vemos a través de Proverbios, que vale más el que tengas ese dominio propio que conquistar una ciudad, dice. Entonces eso no es fortaleza, sino es el dominio propio que se tiene. Permanecer en una actitud equivocada solo para no reconocer que se necesita corrección, ¿no? Aunque muchas veces estamos equivocados, decimos, no, esta decisión, esta situación debe de ser así. Y aún uno lo sabe que está mal, y uno, para que no vean mi debilidad, ¿no? Sino para que vean mi fortaleza, que de ahí no me muevo. Entonces, eso es lo que debemos de revisar en nuestra vida, ¿no? Cómo estamos confundiendo la fortaleza a algo que no es, bíblicamente hablando. Entonces el Señor, eso es lo que nos pide. Y pues ahí viene lo que sí es la fortaleza bíblica, ¿no? Vamos a iniciar aquí nada más con algunos textos de lo que sí es la fortaleza bíblica. Entonces ya vimos que la fortaleza bíblica no es guardar sentimientos, no es que tengamos orgullo, no es esa dureza emocional, esa necedad, la independencia de Dios, el controlar todo con nuestras propias fuerzas, reaccionar con una ira o imposición, o decir no tengo miedo, ¿no? No hay miedo en mi vida. ¿Ok? Entonces, pues podríamos decir como definición que la fortaleza, bíblicamente hablando, no hay algo sistemático como definición, sino algunos autores que manejan o han tocado el tema de la fortaleza, pues han hecho como una definición, ¿no? Y esa es la que tomé de algunos de ellos, ¿no?
dice que es la fuerza que viene de Dios y sostiene al creyente en medio de la debilidad, la oposición, la tentación, la adversidad y las aflicciones, la cual el Señor suministra bondadosamente mediante su Espíritu y a través de las promesas de su palabra, siendo un fruto de la gracia divina, ¿no? La fortaleza. Entonces, es la fuerza que viene de Dios, o sea, otra vez es lo que Dios ya nos dio a través de su Espíritu, de ahí viene, y esa misma fuerza nos sostiene como hijos de Dios en medio de las debilidades. Y nosotros somos débiles en cualquier momento, de la oposición que pueda presentarse en cualquier situación en nuestra vida, ¿no? De la tentación que constantemente podemos tener, de la adversidad que también hay a diario, ¿no? De las aflicciones en las cuales podemos estar pasando. Y esto pues la da el Señor bondadosamente, Él es el que nos las da, Él es el que dice la suministra, ¿no? ¿Y cómo es? A través de su Espíritu Santo. Y por medio de su palabra, a través de esas promesas que nos da, todas las promesas del Señor que vemos en su palabra, es la que nos da la fuerza, ¿no? Nos da la confianza de seguir. Cuando nosotros escuchamos su palabra, la leemos, la entendemos, sentimos ese gozo, sentimos esa fuerza que Él nos da interiormente, lo que decían los hermanos, ¿no? Hasta cierto punto lo que decía Dan ahí nos redarguye, nos anima, ¿no? A continuar en esa situación. Ahí es donde nos fortalece, ¿no? Cuando escuchamos un salmo, lo leemos y vemos las emociones que está sintiendo, todo lo que pasaba el salmista, no somos los únicos, ¿no? Recuerdan el Salmo 13, ¿no? Hace poco. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? David lo conocía. Y como decía Charles Spurgeon, ¿no? Cualquier situación, aflicción que yo estoy padeciendo, voy a los salmos y la supera David, ¿no? Lo que yo estoy viviendo. O sea, casi diciendo, ¿y yo de qué me quejo si alguien más ya lo vivió? Y más que yo, ¿no? Y eso te da una fortaleza a su palabra. Entonces es a través de su Espíritu, de las promesas de su palabra, y sobre todo vemos que es un fruto de la gracia de Dios, de la gracia divina. Es parte del fruto del Espíritu también, de esa fortaleza que Dios nos está dando. Entonces eso debe de animarnos siempre a reconocer mi debilidad en todo. En todo soy débil. Procurar que el Señor, decir, Señor, me siento muy confiado, esto sí, pero es gracias a ti. Gracias a ti a que estoy aquí, gracias a ti en mi trabajo, gracias a ti con mi familia, gracias a ti a que mis hijos pues han entendido, ¿no? Ahí van. Gracias a que mi esposa pues también, no hay esos conflictos, como todos tenemos problemas, situaciones, pero podemos resolverlos, ¿no? A través de tu palabra, estando tú presente en nuestras vidas, ¿no? No nosotros, no yo, Ascari Sandoval, que quiero controlar, dominar. Entonces, Filipenses 4:13, que es el que conocemos, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y ahí otra vez ahí reconociendo quién es, el Señor es el que nos fortalece. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, vamos a continuar después viendo lo que sí es, puntos importantes de lo que sí es parte de la fortaleza, que a lo mejor ya con lo que no hemos visto lo que sí es, ¿no? Pero profundizando más y teniendo algunos versículos de apoyo para nuestra vida, ¿no? Para recordarlos. Esos versículos siempre debemos de tenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso es nuestra fortaleza, son las promesas que el Dios nos da. Y ahí es donde debemos de agarrarnos fuertemente en esos momentos que veíamos aflicción, ¿no? Oposición, tentaciones, donde muchas veces necesitamos esa fuerza para salir de esas situaciones. Entonces pues vamos a orar.
Bendito Dios, te queremos dar gracias, Padre eterno, porque nos has permitido hasta este punto empezar a reconocer, Señor, pues la necesidad que tenemos de ti, nuestra debilidad en todo, Padre, y que si hay alguna fortaleza proviene de ti, Señor, no de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, Padre, no te reconoceríamos la necesidad de ti, que necesitamos de un Salvador, de un Señor en nuestras vidas, que nos pueda guiar, que nos pueda consolar, bendito Dios, que nos pueda proteger, Señor, aún de nuestros pecados. Bendito Dios, llévanos a ser humildes, Padre, ante tu palabra, a ser obedientes a ella, Señor, para que tú salgas honrado y glorificado, no nosotros, que siempre nuestra mente esté enfrente de quien estemos, Señor, honrarte a ti, diciendo que es por ti, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos fortalece, porque tú eres el que agarras a lo más débil, Señor, a lo más vil y menospreciado, para que tú seas visto, Señor. Nosotros solamente seríamos testigos de ti, Padre, pero el que merece toda la honra y gloria eres tú, Padre, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido reconocer un poquito, y te pedimos, Señor, que continúes obrando en nuestras vidas durante la semana, meditando, Señor, en qué es lo incorrecto que estamos haciendo, en qué no te estamos dando la honra, Señor, pensando que nosotros somos fuertes en muchas áreas de nuestra vida. Bendito Dios, te agradecemos, y Señor, que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en eso y en tu palabra, para que veamos esas promesas durante esta semana, que solamente tú sabes, Señor, lo que vamos a atravesar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, amén.